ventana aquí para que entre aire. Esta es la ventanita del baño. Mamá limpiando aquí el cuarto. Es más o menos del tamaño del que nosotros tenemos, más... Un poquito más chiquito. Aquí lo que no tiene ventilación. Esto está bueno para ponerle a comer aquí el baño. ¡Tatán! Aquí el espejo, tiene un espejo, la taza. El baño sí está bastante amplio, súper amplio en comparación con el que teníamos allá. Y aquí la entrada, esta es la entrada del pasillo aquí. Esta es la sala, cocina. Esto sí, el mueble ese está muy bueno. Aquí el fogón de gas. Solamente tenemos que comprar la balita de gas. Tenemos que comprar algunas extensiones o a poner y ampliar porque hay muy pocos tomacorrientes ahí. Y aquí el pasillo este. Nos ahorra espacio también porque aquí afuera se pone la lavadora. No hay que ponerla adentro. El carrito del niño también se puede poner aquí afuera. Aquí está techado. Pam, pam, pam. Hay que colocar después el internet, mudarnos para acá el internet. Y entonces el pasillo. Acá esto es una segunda planta. Y hacia la derecha ahí viven otras personas. Bueno, mira el cajón este grandísimo, ¿eh? Inmenso. Súper amplio aquí el mueble. Mamá. Deja eso. Bueno, está diciendo Liané que lo bueno que tiene el nuevo Lugel es que estamos aquí a media cuadra de una de las calles principales. Tenemos acceso a varias tiendas, a varios negocios. La terminal también se encuentra en esa dirección allá, bastante cerca. Y eso es una ventaja bastante importante para nosotros. Buen día. Vinimos aquí a comprar, a ver si había pastel, pero no, dicen que no. Entonces lo que vamos a hacer es comprar un pollo. Vamos a comprar un pollo de eso para almorzar porque no teníamos nada preparado. Y nada, entonces comprar un refresco, una papita frita, algo así. Bueno, y poco a poco estoy trayendo las cosas pequeñas para de aquí a 2 días aproximadamente. Voy a traer en un carro entonces el refrigerador, la lavadora, los colchones, las cosas así más grandes. Bueno, aquí sigo en el proceso de mudanza, estoy recogiendo ya las últimas cosas y les voy a mostrar para la gente que no ha visto este Lugel, que lo presentamos en uno de los primeros videos. Ahora les voy a mostrar aquí este Lugel y el precio, lo voy a decir, 1.300 con agua y luz incluida. Aquí lo malo es que no hay ni una gota de señal de internet. Aquí tuvimos que poner la wifi obligatoriamente para poder tener internet porque aquí estamos ilocalizables. Entonces, como ven, es un pasillo al fondo. Aquí se moja todo esto aquí. Un pasillo al fondo que hay muchísima, pero muchísima humedad. Ahí está todo esto mojado.
Estamos entrando aquí. A la derecha está el cuarto. Ya prácticamente no queda nada aquí. Todo eso que ven ahí en el piso, eso es humedad, que teníamos una gaveta puesta ahí y quedó eso ahí. Vamos a limpiarlo, por supuesto, no queremos entregarlo así todo sucio. A pesar de que lo recibimos todo lleno de cemento, porque bueno, el dueño tampoco esperaba que nosotros nos mudáramos así tan de repente. Pero bueno, cuando llegamos aquí lo que necesitábamos era rápido encontrar un lugar porque estábamos pagando un hostal y nos iba a salir muchísimo más caro. Aquí este frío tratamos de buscar a alguna persona para donarla, pero no apareció nadie. Al final nadie vino a buscarlo y bueno, se lo vamos a dar ahí a la dueña que ella haga lo que ella entienda. Y aquí el bañito. Bañito práctico, pequeño en comparación con el otro. Y bueno, al final nosotros creemos que vale la pena mudarnos hacia allá. Tiene muchas ventajas aquello allá, es mucho más céntrico. Son solo 600 metros aproximadamente de distancia, pero creemos que vale la pena. Está muchísimo más cerca de la panadería, de las calles centrales, de aquí de Cordeiro. Sigue siendo parte baja, pero bueno, estamos en una segunda planta, no corremos ningún riesgo de si hay alguna inundación o algo. Aquí el río está bastante cerca. Aunque hablé con un venezolano que vive aquí al lado, dice él que no hay peligro, pero yo creo que sí. Aquí hace unos años en Itatayay ocurrió unas inundaciones. Y bueno, es mejor estar lejos del río porque uno no sabe cómo el clima está un poco loco. Es mejor estar lejos de un río tan grande como ese. Aquí hay un Aqua River, no sé cómo es eso, es un pequeño río, pero un poco más para allá sí está el río grande, el río de Itatayay. Eso para matar mosquitos y insectos. Aquí compramos la balita de gas. Y traje el pomo este de agua que ya se nos había acabado, para ya cambiarlo aquí y no tener que cargar con él lleno de agua para acá. Aquí compré también este tipo de bombillo. Generalmente en la renta de allá y en esta de aquí los bombillos son diferentes, son redonditos. Hay otros que alumbran menos. Voy a probar este, espero que alumbre un poco más a la hora de uno cocinar y eso. Es molesto la oscuridad. Compré esto también para cambiarlo aquí, porque este está feíto. Entonces poner uno nuevo, bonito. Mira, no es vino, pero es aceite. Que esto es oro. Ay, luego se cae. En Cuba esto es oro molido. Bueno, líquido, molido no. Compré esto para darle un poco de... Esto. Darle un poco de colorido a la casa. Mandé a encargar otro por shopping. Al niño le encantó. Y esta lamparita la compré por shopping porque me pareció bastante interesante e importante en caso de que ocurra alguna emergencia por tormenta o alguna reparación que estén haciendo en las líneas eléctricas. Se deja conectado en la corriente y ya cuando haya alguna falta de electricidad, automáticamente ella enciende. Aquí en esta casa hay pocos tomas corrientes y entonces decidimos comprar unos adaptadores. Los encargué por shopping también. Casi todo yo lo compro por shopping porque me resulta lo hallo más económico que comprarlo en las tiendas físicas. Y entonces compré dos para poder conectar algunos equipos electrodomésticos. Y bueno, la mayoría de la gente quedó encantada aquí con el mueble este. La verdad que está bastante bonito y bastante útil uno poder poner todas las cosas de la cocina ahí, la comida y eso, no tener que tenerlo en un lugar que no sea indicado. Y aquí el baño. Ni hablar, a mí me encantó. Aquí para poner la toalla. Quedó súper limpio todo, un olor. Ya me compré unos productos buenísimos. Aquí el espejo. A mí me encantó. Allá en la otra renta hay veces que me paso días y días sin mirarme en el espejo. Y mira cómo estoy. Hoy tengo que arreglarme. Aquí Liane había notado que había caca, no sé cómo pondrá esto la traducción, mierda, de guayabita, que son los ratones pequeños. Entonces regué un poco de
veneno por allá abajo. Y ahí está. Eso es veneno. Espero que poder exterminar esos bichitos. Bueno, poco a poco esperamos darle un poco más de condiciones a esto, ponerlo más agradable para que el niño se sienta mejor, para nosotros sentirnos mejor. Realmente ya de paso ya yo lo hallo mucho mejor que la otra renta, tiene muchísimas buenas condiciones y nada, seguir limpiándolo, seguir mejorándolo para que no hayan muchos insectos aquí ni nada de eso, porque no sé qué tiempo estaría esto aquí desocupado. Otra cosa importante que hemos tratado de hacer en estos días es yo tratar de traer al niño para acá, aunque sea 10-15 minutos, después que lo recoja allí en casa de la babá, lo traigo para aquí, que juegue con los carritos, más o menos, qué sé yo, para que se adapte un poco aquí al nuevo lugar y no sea tan brusco el cambio para él, tan radical. Gracias a Dios y gracias al dueño de la lugar, entramos en arreglo. Le dijimos que nosotros queríamos ir mudándonos poco a poco, que lo ideal sería pagar los días primero porque yo cobraba ese día, y entonces ya entramos en arreglo y ya todos los días primero, entonces yo voy a hacer el pago aquí de este lugar. Otra de las cosas que me gustó muchísimo de este lugar es el pasillo este que tenemos aquí, que está buenísimo para que el niño pueda jugar con los carritos y eso aquí, se entretenga. Es una cosa que ya no teníamos, y entonces yo hallo que le da valor también. Aquí ya tú sabes, estamos en una segunda planta, entra bastante fresco por aquí, a pesar de que no llega mucho allá, porque está bien cerrado eso ahí, pero algo siempre de aire llega. Con el ventilador entonces más o menos ayudaremos a que circule el aire allí. Y entonces aquí quiero ver si instalo una lamparita que ya la encargué por shopping, que son de esas lamparitas que tiene sensor de aproximación y carga solar. Aquí por la tarde le da el sol aquí a esta parte de aquí, entonces se cargaría la lamparita, y si uno tiene que salir por la noche o algo de eso, ya al llegar aquí automáticamente se enciende la lamparita y tendríamos iluminación aquí en este pasillo de aquí. En este de acá atrás sí ya tiene una lámpara. Aquí el barrio, el vecindario, tenemos una buena vista aquí. Bueno, familia, anoche dormimos aquí por primera vez. El niño tranquilo viendo muñequitos ahí, qué bueno. Un milagro. Entonces ya instalamos ya el gas y todavía faltan muchísimas cosas por traer que están en otra casa, como ropa y eso. Hoy tenemos que llenar el pomo este, encargarlo para que lo traigan. Aquí pusimos la lavadora, todavía hay que instalarla. Poco a poco vamos haciendo las cosas. Aquí dejamos el colchón este aquí afuera porque estaba mojado, tenía mucha humedad. En aquella casa hay muchísima humedad. Y este mueble que lo habíamos comprado nuevo, miren cómo está toda la parte de atrás con humedad. Vamos a limpiarlo hoy con agua y vinagre, que nos dijeron que untándole vinagre toda esa parte de la humedad es bastante buena para eliminar eso. Y bueno, aquí esta casa tiene sus ventajas, sus desventajas. Una de las desventajas que le hallo es que tenemos que fumigar bien, porque parece que en la parte de ahí del falso techo hay bastantes cucarachas, y entonces por la noche salen las cucarachas por toda la casa y es bastante complicado eso. Aquí yo compré este producto que ayer le eché algunas partes de la casa, y entonces hoy voy a coger una silla, subirme. Ahí en la parte del baño hay un hoyo, un orificio arriba, y entonces fumigar toda esa parte de ahí, y más adelante comprar un veneno para regar en esa parte de ahí del falso techo, a ver si eliminamos todas las cucarachas. Ayer Liané también logró abrir esta ventana, en lo que yo iba a la casa a buscar algunas cosas. Abrió esta ventana que
a ver si entra un poquito más de ventilación, porque como el cuarto no tiene ninguna ventana, tenemos que tener el ventilador encendido para que saque el aire caliente, aunque aquí en el falso techo en cada esquina hay unos pequeños orificios con unas rejillas para que circule un poco el aire, pero no es suficiente. Ahora hace bastante calor, todos los días está haciendo 33, 34 grados de temperatura, y entonces es bastante caluroso aquí. Aquí en el pasillo, cuando uno sale ahí, sí hace bastante fresco. Anoche salimos Liana y yo allí al pasillo y entraba una brisa fresca. Y bueno, un pasatiempo que tenemos aquí, salimos ahí, vemos la calle, las casas y es un entretenimiento que tenemos a coger aire allá afuera. Compré esto allí también, esto también me llegó ayer, lo compré en la Shopping. Es una lamparita que se carga solar, tiene un panelito solar arriba, y la pienso instalar ahí en la entrada del pasillo porque ahí hay, ¿sabes? Está oscuro, no hay ninguna iluminación, a pesar de que no le entra un poco de claridad de la calle, de las luces de la calle, de las casas, pero bueno, ya nosotros tendríamos nuestra propia luz y iluminar bastante ahí ese pasillo. Y bueno, como el niño lo habíamos traído aquí como 3 veces aproximadamente, habíamos pasado un tiempo aquí, él jugando en toda esta zona aquí, en el pasillo. Ayer no tuvo problemas, llegó, era jugando para aquí, jugando para allá, todo bien. Y anoche durmió aceptable, bastante bien, no dio ningún tipo de problema. Se acostó un poquito tarde porque estaba intranquilo jugando. Leanel le dio un baño antes de acostarse para que refrescara. Y anoche durmió perfectamente, se despertó eso de las casi de las 6 de la mañana. Él casi siempre se despierta a esa hora así buscando la teta. Y entonces ya yo le puse los muñequitos, desayunó, todo bien. Ahí está el ingeniero David, de la capital, de todos los cubanos, haciendo una instalación ahí de la lámpara ahí. Thank you very much. Bueno, estamos aquí en el pasillo del nuevo Aluguel, y antes de terminar este video quisiera agradecer a todas las personas que nos apoyan, nos ayudan y están siempre pendientes de nosotros, personas que dan like, que comentan. De verdad que ustedes no tienen la idea de lo que yo agradezco todos esos comentarios. No me gusta dejar ningún comentario sin responder, trato de responderlos a todos, y de verdad que estoy muy agradecido porque hay veces que muchas personas que tú conociste en cierto momento, que en algún momento consideraste amistades y eso, muchas de esas personas a veces ni se molestan en ver uno de tus videos. Entonces, todas las personas que sí nos ven, que sí dejan su like y su comentario, muchas bendiciones para ellos, y estamos súper felices por cada uno de ustedes. Liana les va a decir ahora más o menos cuánto nos cuesta aquí el nuevo local y más o menos algo ahí. Bueno, el aluguel nos cuesta 1.400 reales. Eso es sin nada. O sea, no viene, tenemos que pagar aparte la corriente y el agua. De agua son 60 reales que el dueño nos va a cobrar. Y la electricidad, la corriente, es lo que nosotros consumamos. ¿Por qué? Consumamos. Todo lo que tú consumas. Ajá. Porque es individual cada lugar. Entonces todavía estamos en decisión a ver si pasamos el internet que tenemos en el aluguel viejo para porque allá sí nos hacía falta porque allá no teníamos ni cobertura, siquiera teníamos. Entonces sí era imprescindible el internet. Pero aquí no, porque aquí sí tenemos cobertura y podemos utilizar el internet del teléfono normal. Y compartimos la internet del teléfono al televisor, que es lo que más nos preocupaba, para que el niño pueda ver algo en el televisor y entretenerse. Porque son 100 reales menos que vamos a tener que gastar en el mes. En el otro lugar pagábamos 1.300, incluía agua y electricidad. Entonces en este son 1.400, pero aparte tenemos que pagar el agua y la electricidad. Entonces es mucho más dinero que tenemos que pagar. Claro, vale la pena porque tiene muchísimas mejores condiciones. Al parecer no hay tanta humedad como en el otro lugar, que era muy húmedo. Bueno, tenemos la ropa
un gavetero que compramos nuevo, que lo armamos allá, lleno de humedad. Tuvimos que limpiar todo eso, la ropa está ahí y todavía tenemos que hacer la instalación de la lavadora para poder lavar toda la ropa porque está llena de moho, de la cantidad de humedad que había allí. Aquí es un poco más caluroso porque estamos en una segunda planta y ahora es verano y hace tremendo sol, estamos derritiéndonos aquí, pero ahí no tiene ventilación, ya ustedes vieron ahí en el video, pero vale la pena porque igual es en segunda planta. Eso tiene su ventaja, que no tenemos el peligro de que si hay alguna inundación. Allí estaba muy cerca del río y cualquier inundación, cualquier cosa, corríamos riesgo. Aquí no, aquí puede caer un diluvio, que bueno, que Dios no lo quiera, pero estamos a salvo aquí. Bastante independiente, aquí en este pasillo no hay tránsito de ninguna persona, solamente nosotros lo usamos. Aquí al lado hay una familia y al lado hay otra señora. Está la escalera, ya vieron, y la salida, todo bastante bueno. Entonces lo hallamos mucho mejor, más espacioso. El baño nos encantó, la cocina, a mucha gente que le hemos mandado fotografías le encantó por el mueble que tiene, es más espaciosa y nada, creemos poder pasar una temporada aquí. Lo único que le hace falta es el aire acondicionado. Después vamos a luchar por eso. Que nada, lo más malo es ahora estos meses de calor, pero ya cuando empieza el invierno ya no tiene ningún tipo de problema porque vamos a estar bien. Hay muchas personas que siempre preguntan, ¿no?, que si hay aluguel, qué sé yo. Bueno, en esta misma cuadra aquí están alugando cantidad de rentas. Nosotros ya hemos visto, ya antes de venir para acá, vimos dos. Aquí muchas veces en la nosotros local hay uno que está abajo y al de al lado hay otro más que ya vimos también. En otras ocasiones nosotros estábamos buscando renta y eso y no encontrábamos ninguna en las redes y eso, no dábamos con una que nos acomodara y que fuera en el tiempo correcto porque estábamos jugando también con la hora de pagar aquel aluguel que teníamos y eso. Y entonces, menos mal que este dueño nos comprendió que nosotros necesitamos pagar el día primero, sí, a la hora del pago. Y que queríamos mudarnos poco a poco y trayendo las cosas poco a poco, y agradecemos a él también, al dueño, por esa oportunidad que nos dio de poder pagar en tiempo, nos dio esa facilidad de pago. Pagamos 1.000 reales primero, entonces ahora el día primero pagamos 400 y entonces ya todos los días primero de cada mes le pagaríamos todo el dinero y de verdad que eso lo agradecemos mucho. Y bueno, como les decía, aquí en esta misma calle aquí hay bastante renta. Bueno, estamos aprovechando que el niño está durmiendo porque realmente hemos tenido unos días súper ocupados con este tema de la mudanza y Liane trabajando de lunes a sábado. Yo entonces, si estoy de vacaciones, me estoy encargando de traer al niño. El niño, tenemos el problema de que ya la babá no quiere cuidar más al niño porque es muy pequeño, los otros niños que tiene son más grandes, entonces el niño le está dando trabajo, no lo puede dormir, no lo logra dormir. Entonces es lo que queríamos hacer, otro video, ojalá tengamos tiempo de hacerlo, de todo este tema que estamos pasando con el niño. Y las vacaciones de la creche. Estamos bastante preocupados con ese tema, vamos a ver cómo lo resolvemos y nada, después entonces seguimos, si Dios quiere, y tenemos tiempo de hablar más sobre ese tema. Gracias a todos, muchas bendiciones a todos, que pasen un feliz fin de año, que tengan un exitoso y próspero año nuevo y les deseamos muchas bendiciones. Gracias a todos por su apoyo, espero que este video les haya servido de algo y nada, nos vemos en un próximo video. Bueno, no sé dónde voy a poner esto en el video, pero lo tenía que decir antes de... ya se me estaba olvidando. Este aluguel aquí lo conseguimos gracias a un venezolano y bueno, su esposa también están aquí, que un día venimos pasando por aquí y nos reconoció, que me llamó, me dijo hola, ¿cómo estás? No sé qué, nosotros vemos sus videos, qué sé yo, y entonces ellos están viviendo allí abajo, unos alugueles que están allá abajo, hay bastantes venezolanos allí y nada, quería agradecerle a él, a su esposa, por avisarnos de que habían alugueles aquí disponibles y nada, muchas bendiciones para ellos.